En Estrategia Salud y Ambiente entrevistamos al doctor Alejandro Videla. Él es neumonólogo, expresidente de la Sociedad Argentina de Medicina Respiratoria y ya está en comunicación. Alejandro, buenas tardes. Los saludamos Gabriela Ensen y Elisa Soto en Estrategia Salud y Ambiente. Gracias por su tiempo. No, gracias a ustedes por la oportunidad de poder charlar. ¿Cómo están ustedes dos? ¿Todo bien? Bien, doctor, muchas gracias. Y obviamente sabemos que su tiempo es acotado, con lo cual cuando usted considere que tiene que cortar la comunicación, nos avisa y obviamente lo hacemos. Sí, no se preocupen. Obviamente estamos en un momento movido, como lo sabe todo el mundo. Estamos justo en un pico de circulación de virus respiratorio que me hace acordar bastante al año que nevó. En el año 2007 nosotros tuvimos un pico simultáneo de circulación del virus de la influenza y del virus sincicial respiratorio, ¿no? Y fue el momento de más actividad de enfermedad respiratoria previa a las dos pandemias. Se parece a ese pico, ¿no? Es un pico post las dos pandemias, pero es un pico alto. No es pandemia, obviamente, pero es un movimiento interesante el que tenemos. Doctor, y a propósito de lo que usted está mencionando, en este caso, ¿hay imagino una o más causas? ¿Hay, digamos, con certeza saber qué es lo que lo está provocando? Sí, nosotros lo que coincide que informan las unidades centinelas de vigilancia de infecciones respiratorias que tiene el Ministerio de Salud y lo que nosotros vemos en los pacientes que atendemos en nuestro hospital, que le hacemos mediciones de virus respiratorios, es predominio del virus de la gripe común, que se llama influenza A. En concreto el subgrupo de H1N1, que es el grupo de la pandemia del año 2009, ¿no? O sea, es el virus que generalmente domina la circulación de la gripe desde el año 2009 en adelante. Y el otro virus que estamos aislando también o que estamos detectando es el virus sincicial respiratorio, el virus de la bronquiolitis de los chicos, pero que es un virus bastante importante como causante de neumonía, de reutilización de POC y de asma, e incluso se relaciona en los adultos con eventos cardiovasculares agudos como infarto o accidente cerebrovascular, ¿no? Qué bárbaro. Eso lo estamos viendo. Doctor, y esto, bueno, queríamos saber por ahí por qué la confluencia de estos dos virus diferentes y si tiene que ver el tema de la vacunación, porque para ambos virus tengo entendido que hay vacunas, pero ¿qué está pasando en la población? ¿Se está vacunando o puede ser un descuido por ese lado? Yo creo que hubo una disminución de la cantidad de gente que se ha querido vacunar. Y un problema de tiempo también, porque la gente tiende a pensar que los virus van a circular en julio o en agosto, y los virus se pueden adelantar. Nosotros hemos tenido mucha circulación viral de gripe, sin ir más lejos, en enero de este año, 2024. O sea, el virus no es tan estacional, y por eso es que uno tiene que tratar de vacunarse lo antes posible. No es tarde, todavía estamos a tiempo de poder vacunarnos, pero lo que es crítico y aprender para el año que viene es vacunarnos en marzo, así le damos tiempo a nuestro sistema inmunológico a responder a las vacunas y a generar las defensas para no pescarnos la infección que puede aparecer en abril, alegremente puede aparecer, o lo que vimos ahora que aparecieron en mayo, ¿no? Y ahí no hubo campañas por parte del Ministerio de Salud, esto tenemos que decirlo, por lo menos a nivel nacional, con un ministro al que poco se le conoce la cara y la voz, y además un gobierno que restringió, bueno, desde la publicidad oficial hasta todo tipo de acción en el marco de la salud pública. Esto corre por mi cuenta, doctor. Pero la pregunta es si también estaría relacionado con que ¿qué ocurrió al mismo tiempo con el COVID? ¿También está ese virus circulando? Esto es una cosa curiosa que estoy viendo, y los informes que teníamos hasta hace 3 semanas de los centros de vigilancia de las unidades centinelas, era que el COVID era el virus más frecuentemente detectado en las infecciones respiratorias. Lo que nosotros vemos en todos los casos que estamos viendo en estos días, curiosamente no vemos COVID. Nosotros en todos estos casos pesquisamos COVID, lo buscamos y no lo estamos encontrando. Que el pediatra tiene una manera de hablar un poco divertida, que es que hablan de que un virus pisa a otro. Cuando un virus le ocupa el lugar a otro virus, lo deja fuera. Cuando vino el COVID, le expulsó a la gripe común y le expulsó al virus sincicial respiratorio.
Y yo estoy esperando a ver los boletines del Ministerio de Salud más actualizados, pero parecería, por lo que uno ve en los resultados nuestros, porque nosotros hacemos lo que se llama un multiplex, que es un test que hace múltiples virus al mismo tiempo, y lo que vemos es influenza A, virus sincicial respiratorio, y no vemos COVID. O sea que parecería que en estas semanas la influenza y el virus sincicial respiratorio han pisado al COVID, no le han dejado espacio para moverse. Es una cosa llamativa, pero se ve. Doctor, tomando en cuenta esto del COVID, ¿no? Uno Sí. habla y conoce gente, personas que han contraído en su momento el COVID, que lo han superado, pero que quizá muchos han quedado con una especie o de tos recurrente o de, distintos síntomas que han quedado un poco, por decir de alguna manera, instalados en la persona. Y la pregunta sería, esta gripe A o estos virus que están circulando ahora que no son COVID, ¿de alguna manera la persona que padeció COVID es más propensa o no guarda relación? No parecen guardar relación en la susceptibilidad de tener COVID con la susceptibilidad de tener estos virus respiratorios. En lo que sí se parecen, y eso es interesante lo que usted decía, es que lo mismo que nosotros veíamos después del COVID, tos posinfecciosa prolongada, también vemos tos posinfecciosa prolongada después de la infección por influenza y después de la infección por virus sincicial respiratorio. Es decir, hay todos los virus que están circulando en este momento tienen capacidad de producir inflamación, y los que tienen más riesgo de tener esa inflamación son las personas que tienen enfermedad pulmonar obstructiva y las personas que tienen asma. Son las personas que más riesgo tienen de tener este tipo de problemas, ¿no? Y de quedarse con tos que no termina de mejorar, que no es un motivo de alarma, pero que es una cosa molesta, digamos. Por supuesto. Totalmente. Doctor, y le consulto sobre una noticia que se conoció esta semana, y es que la Argentina no va a suscribir al acuerdo para prevenir futuras pandemias de la Organización Mundial de la Salud. Esto lo dijo el vocero presidencial, y en realidad, ¿esto qué implica como médico, no? Sí, no, a ver, a uno le interesa mucho seguir lo que hacen los organismos internacionales en la prevención de las pandemias, porque justamente lo que se debería haber aprendido con el tema de la pandemia de COVID es que nadie se salva solo, que todos los que trataron de salvarse solos les fue mal, los países que trataron de encerrarse, los países que no compartieron sus recursos con otros, fueron los que peor les fue, y que en general cuando se trabajó en equipo entre distintos países anduvo bien. Por eso no es una idea, una noticia que uno lo aliente mucho, el tema de ver que no se va a trabajar en conjunto con otros países para la pandemia. También es cierto que cuando los problemas son reales, o sea, cuando se declaran las pandemias, ningún país a la larga termina ignorando lo que pide la Organización Mundial de la Salud. Yo creo que esto se va a revisar. Esto en cuanto haya realmente un problema real de pandemia, o un problema o una amenaza de pandemia, en este momento la espada de Damocles es la gripe aviar, ¿no? Hay muchos reportes, ya lo habrán visto, de gente que en contacto con animales de campo, con gallinas, animales de granja, está teniendo cuadros de gripe aviar, incluso ha habido un fallecimiento reportado. Todavía son cosas aisladas, pero si se llega a producir el salto de esa gripe a los seres humanos, vamos a tener otra pandemia, y esa pandemia va a ser importante. Doctor, bueno, para ir ya yendo a lo que es la prevención y cómo evitarlo y qué hacer cuando uno tiene síntomas, por ahí, si nos pudiera hacer un repaso de esto, ¿no? Porque muchas veces se vincula al comienzo del frío con los virus respiratorios, pero ¿es la temperatura en sí, o es que cuando hace frío la gente se encierra y ventila menos los ambientes y por eso los virus circulan más? Es lo que usted dijo justamente. El problema es, perdón por la palabra porque es horrible, pero es el hacinamiento. Si cuando uno cierra las ventanas del colectivo, cierra las ventanas de la oficina y de la casa, los chicos en el colegio se pescan los virus unos a otros y se los llevan a sus padres y después sus padres a los abuelos. Esa circulación viral es la causa, que en realidad se produce al mismo tiempo que el frío, pero no es el frío por sí mismo el problema. Y por eso que también, si estas condiciones se cumplen en primavera o en verano, vamos a tener un pico viral también, como lo hemos tenido en el pasado. Entonces las medidas son básicamente las mismas que aprendimos para COVID en su momento. Ventilar los ambientes, aislarnos cuando estamos con síntomas respiratorios agudos, el uso del tapabocas. Yo entiendo que a nadie le gusta andar con el tapabocas hoy en día, pero la gente que es vulnerable o la gente que está con síntomas respiratorios, que lo mejor es que se quede guardada,
a mí todavía me sorprende la gente que va a trabajar con cuadros respiratorios agudos, pero hay que tratar de no hacerlo. Bueno, la cuestión es de aislarse y evitar la propagación del virus. Consultar cuando los síntomas son, sobre todo la fiebre más de 48, 72 horas, porque todos estos cuadros van a tener fiebre 24, 48 horas. No hace falta consultar cuando es menos tiempo o cuando los síntomas son leves, y sí cuando hay dificultad para respirar, cuando uno nota que tiene mucha tos con expectoración o dolor en la espalda. Ahí son los motivos más para pensar que esto puede haber superado una virosis y puede empezar a haber una neumonía. En realidad la medida más importante, y todavía estamos a tiempo de recibirla, es la vacunación, ¿no? Tenemos 3 vacunaciones que están en calendario, 3 vacunaciones que están en calendario para la población pediátrica y adulta, que son la de antigripal anual, la neumonía para los grupos de riesgo y la de COVID para toda la población y en particular los grupos de riesgo cada 6 meses. Esa la tiene que seguir recibiendo todo el mundo porque los virus siguen estando dando vueltas por ahí. Ahora hace poquito se introdujo la vacuna contra el virus incisional respiratorio en las embarazadas, y eso vamos a ver un beneficio muy grande de eso en los próximos meses, si todo sale bien. En lo que en España, por ejemplo, la introdujeron hace unos meses y bajó espectacularmente la cantidad de chicos internados en terapia intensiva, neonatos y recién nacidos con infecciones respiratorias y con bronquiolitis. Así que fue una cosa muy buena y yo creo que ese impacto lo vamos a tener. Yo creo que cada uno tiene que tomar ese pequeño trabajo de chequear con el calendario nacional de vacunación cuáles son las vacunas que recibió, cuáles son las que le faltan y tratar de recibirlas lo antes posible, porque por un lado la vacuna no actúa en el acto, le toma unas semanas que el organismo responda, pero por el otro lado el que me haya infectado una vez no quiere decir que no me pueda volver a infectar. Yo me puedo haber infectado por virus sincicial respiratorio ahora y después infectarme por gripe o después infectarme por COVID. Entonces lo más seguro es tener todas las vacunas aplicadas y a tiempo. Doctor, voy con la última pregunta, así también ya no abusamos de su tiempo. La pregunta es la siguiente. Hoy estamos, por lo menos acá en la Ciudad de Buenos Aires, con 28 grados casi de temperatura. Sí, y quizás hace un par de días antes estábamos con, no sé, 18 u 8. Lo cierto es que ante el cambio climático y todos los otros factores, pasamos de un día a tener 30 grados a otro tener 10 grados. ¿Cómo impacta eso y qué podemos hacer? Porque es complejo, ¿no? No, sí, el problema más importante que pueden producir las oxidaciones grandes de temperatura le pasan a la gente que tiene enfermedades respiratorias crónicas, ya sea asma o EPOC. Esas personas tienen una respuesta inflamatoria aumentada de la vía aérea y los cambios bruscos de temperatura pueden actuar como un desencadenante. Y esas personas son especialmente sensibles para la infección por gérmenes respiratorios. También es cierto que en particular para los chicos el enfriamiento y el cambio brusco puede actuar como una especie de factor que contribuya a que uno se pesque una infección respiratoria, porque varía la cantidad de defensas que llegan al tejido respiratorio, a la mucosa. Pero en general los que están en mayor riesgo son los que tienen una enfermedad respiratoria preexistente. Bien, doctor, muchas gracias. Perfecto. Bueno, doctor, salvo que nos quiera comentar algo más en aras de la prevención y de estar atentos a todos estos virus respiratorios que están circulando, ya lo saludamos y lo dejamos continuar con la atención que, como dijo, estas semanas son complicadas. Es complicada. No, yo creo que el otro mensaje importante para las personas que tienen enfermedades respiratorias crónicas, es un poco lo que yo veo, soy neumonólogo, es no suspender los tratamientos. Eso yo veo que muchas veces también, otras cosas por situación económica o por falta de acceso a la receta, hay gente que hace interrupciones del tratamiento. Pero los tratamientos para la enfermedad respiratoria disminuyen el riesgo de pescarse una gripe o cualquier otra infección respiratoria, así que es importante no suspenderlo. Y otra cosa importante que me quedó en el tintero es dejar de fumar. El tabaquismo es una cosa que duplica o triplica el riesgo de pescarse una infección respiratoria. Buen dato, doctor. Muchísimas gracias, que esté muy bien y bueno, y gracias por todo su aporte. No, gracias a ustedes. Bueno, muy buenas tardes. Estuvimos hablando con el doctor Alejandro Videla. Él es neumonólogo, fue expresidente de la Sociedad Argentina de Medicina Respiratoria y nos habló muy claramente de
que no es un solo virus, sino muchos los que están circulando, sobre todo la gripe A y el sincicial respiratorio, también está el COVID, así que, bueno, atentos ahí y sobre todo cuidarse. su último mensaje, la vacunación, no relajarse pensando que la pandemia terminó y que esto ya está, ¿no? Sí, yo creo que la vacunación, y a eso se suma, creo, no quise tomar el tiempo del doctor, pero ya que hablaba él del o barbijo, tapabocas, Sí. no dejar de tener el alcohol, de tener la higiene que teníamos en su momento cuando estaba presente el COVID. Digo, esos Seguro. cuidados, tratar de sostenerlos en el tiempo, que también ayuda, ¿no? Tal cual, haber aprendido algo de la pandemia, ventilar los ambientes también, así que bueno. Bueno, estuvimos, no sé, Hernán, ¿qué te parece si podemos volver con un poquito de música y vamos después ya a las econoticias?